a sentir al unísono con él. Es decir, el actor debe comprender en cuerpo, emoción y pensamiento el comportamiento del personaje con una profundidad tal para que, a los ojos del espectador, éste aparezca con la verosimilitud que gobierna la naturaleza orgánica de la vida. En realidad, esta idea ya estaba presente, al menos de forma implícita, en el tipo de interpretación de los actores naturalistas previos, aquellos que trabajaron en la compañía de los Meininger o bajo las órdenes de André Antonin, por ejemplo. La verdadera aportación que hace Stanislavski a este respecto, revolucionaria por otra parte, es que para conseguir este objetivo, además de inspiración, se necesita una técnica bien elaborada. Por eso dice el maestro ruso que esta primera parte del sistema dedicada a la vivencia que vamos a abordar en los siguientes minutos tiene como objetivo fomentar la creación subconsciente de la naturaleza a través de la psicotécnica consciente del artista. Es decir, durante este periodo se intenta proveer al actor de una serie de herramientas objetivas, conscientes, para que desarrolle su labor creativa de la vivencia, ligada al subconsciente. Las circunstancias dadas y el sí mágico. En el teatro de Stanislavski, el trabajo creativo del actor está inseparablemente ligado al del autor. El texto y la idea del autor son el patrón sobre el cual se contrasta si la actuación del actor resulta o no veraz. Por eso, para que las acciones del actor sean lógicas y coherentes, de acuerdo con el planteamiento del texto, una de las premisas es conocer las circunstancias dadas de la obra, que el maestro ruso las define así: la fábula de la obra, sus hechos, la época, el tiempo y el lugar de la acción, las condiciones de vida, nuestra idea de la obra como actores y directores, lo que agregamos de nosotros mismos, la puesta en escena, los decorados y trajes, la utilería, la iluminación, los ruidos y sonidos, y todo lo demás que los actores deben tener en cuenta durante su creación. La acción, por tanto, vendrá determinada en función de cómo se definan las circunstancias dadas del personaje y de la obra, dependiendo de cuál sea la época histórica en la que se desarrolla la obra, de la edad del personaje, de las circunstancias de su pasado, de quien se encuentre a su lado o en su pensamiento, de donde se encuentre en un preciso momento. La etcétera puede ser infinita. Así habrá de mostrar el actor el comportamiento del personaje. El desarrollo práctico de las circunstancias dadas se articula a través de la siguiente hipótesis: ¿qué haría yo y cómo me comportaría si estuviera en las circunstancias dadas del personaje? La respuesta activa en escena a esta suposición es lo que Stanislavski llama el sí mágico. A través de la puesta en acción del sí mágico, el actor matiza y profundiza las acciones, dotándolas de una justificación y de un sentido concreto. Esto es, según cuáles sean las circunstancias dadas, las acciones tendrán una determinada forma exterior, aquello que el espectador ve, y se suscitará la forma correspondiente de la vivencia interior, es decir, aquello que el actor vive. Para que la vivencia pueda darse a través del sí mágico, se hace necesaria una premisa indispensable: la fe, entendida como la capacidad de creer. El actor debe creer en la posibilidad real de las circunstancias como si le fueran propias. De esta manera, si se responde mediante acciones y no se fuerza el sentimiento, en el interior del actor surgirá la vivencia progresivamente. Torsov, o sea Stanislavski, se lo resume así a sus alumnos: en la práctica es esto lo que deben hacer. Ante todo, imaginar, cada cual a su manera, las circunstancias dadas tomadas de la obra, del plan del director y de su propia concepción. Todo este material proporciona una imagen general de la vida del personaje encarnado en las circunstancias que lo rodean.
Es indispensable creer en la posibilidad real de esa vida. Hay que acostumbrarse a ella hasta tal punto que uno se sienta ligado a esta vida ajena. Si lo logran, en su interior surgirá espontáneamente la autenticidad de las pasiones o la verosimilitud de los sentimientos. La imaginación. El trabajo sobre las circunstancias dadas y el sí mágico revela una de las características principales que un actor debe poseer: la imaginación. Solo mediante la imaginación el actor puede convertir en arte la ficción de la obra. No hay en la escena sucesos verdaderos, reales. La realidad no es el arte. Este es, por su naturaleza misma, un producto de la imaginación, como debe serlo en primer término la obra del autor. La tarea del actor y de su técnica consiste en transformar la ficción de la obra en el acontecimiento artístico de la escena. En este proceso desempeña un importante papel nuestra imaginación. En este contexto, la imaginación del actor cumple al menos 3 funciones. La primera es completar y enriquecer las circunstancias dadas por el autor. La imaginación ayuda a completar y enriquecer las circunstancias dadas en las que el autor sitúa la obra. Es decir, para profundizar en las circunstancias dadas que rodean a su personaje, el actor debe matizar las circunstancias de la obra o añadir nuevas circunstancias, siempre y cuando éstas no sean evidentes en la obra. De esta manera, extrayendo las circunstancias del texto y completándolas con las que surjan de su propia imaginación, el actor establece todas las circunstancias que determinan la actuación de su personaje. Segundo, desarrollar la actuación desde la individualidad del actor. El hecho de que el actor complete la obra del autor con material que pertenece a su propio imaginario permite que su actuación mantenga un componente personal intransferible. Aquí nos encontramos un concepto clave en la visión de Stanislavski sobre el arte del actor. El actor es artista y no un mero vehículo que conecta el autor con el espectador, porque vuelca sobre el personaje elementos personales e intransferibles de su individualidad. Y tercero, crear visualizaciones interiores. Otra de las funciones más importantes de la imaginación es la creación de una línea ininterrumpida de visualizaciones en relación con las circunstancias dadas. Es decir, el actor compone en su imaginación una película interna que ilustra para que las circunstancias en las que vive el personaje, estas visualizaciones, si se han compuesto de modo lógico y coherente en relación con el texto, sirven de base y de estímulo para que el actor pueda crear en sí mismo el estado de ánimo y las acciones que corresponden al personaje. Una estrategia para dotar de lógica y coherencia y orientar de forma objetiva la elaboración de estas visualizaciones es formularse las siguientes preguntas: ¿por qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Y cómo se hace? La respuesta activa a estas preguntas permite concretar y matizar las circunstancias dadas que vive el personaje, de tal forma que toda acción adquiere una justificación, un fundamento interior que viene sustentado por la imaginación. La atención en escena. La concentración fue uno de los elementos que Stanislavski investigó en busca de obtener el estado creador óptimo del actor antes de salir a escena. Pero, además de una premisa para salir en buenas condiciones al escenario, la concentración es también un elemento que se debe trabajar de forma activa durante la acción escénica, siempre con un mismo objetivo: que el actor se concentre de forma exclusiva en vivir verazmente su personaje. En términos prácticos, Stanislavski habla de dirigir la atención exclusivamente a la acción y a olvidarse del público. Es decir, la relación con el público se establece de forma indirecta a través de lo que acontece en escena.
En su discurso pedagógico se distinguen dos tipos de atención escénica: la atención exterior y la atención interior. La atención exterior define la atención que el actor dirige a los objetos que lo rodean en escena. Para desarrollar este tipo de atención, Stanislavski propone unos ejercicios conocidos como los círculos de atención. Dicho entrenamiento consiste en focalizar la atención en círculos imaginarios que incluyen los diferentes objetos escenográficos que rodean al actor, de manera que éste sea capaz de captar hasta el mínimo detalle de los mismos. En un entrenamiento progresivo, el actor debe aprender a concentrarse en círculos cada vez mayores. Se definen así en función del tamaño de la circunferencia los círculos pequeños, medianos y grandes. La evolución en el trabajo sobre los círculos de atención llevó a Stanislavski a incluirlos en la propia acción, de manera que la atención sobre los elementos exteriores, los objetos y el resto de los personajes venía dado por el propio desarrollo de la acción, que obligaba a dirigir la atención sobre un elemento u otro. La atención interna está dirigida al proceso de la vivencia interior. Para ello, el actor debe concentrarse en la película de visualizaciones que hemos mencionado anteriormente. Solamente manteniendo la atención sobre esta película interna de visualizaciones, puede el actor reaccionar a ella y desarrollar la vivencia correspondiente del personaje. El desarrollo de la atención escénica, tanto exterior como interior, permite que el actor mantenga la concentración de toda su naturaleza espiritual, mental y física en la encarnación del personaje y, como consecuencia, el actor alcanza la llamada soledad en público o soledad en compañía. La puesta en escena que se deriva de este procedimiento lleva a la construcción de la famosa cuarta pared, a través de la cual el público observa la obra como un testigo presencial al que no se le alude de forma directa. Por otro lado, la atención cumple también una función fuera del proceso escénico. Stanislavski consideraba que el actor debía ser un observador atento en la vida real, ya que es precisamente a partir de los momentos vívidos que el actor crea el material para la recreación de los personajes. Como veremos más adelante, la observación meticulosa de los acontecimientos que ocurren en la vida real permite al actor desarrollar la memoria emocional, otra de las técnicas más célebres del maestro ruso. La relajación muscular. En toda labor creadora hay que empezar relajando los músculos. Como puede intuirse, la tensión excesiva, bien sea en el cuerpo, en el gesto o en las cuerdas vocales, impide la vivencia interna y su expresión exterior. Stanislavski habla de la necesidad de relajar aquellos grupos musculares que se hallan innecesariamente en tensión antes de comenzar cualquier actividad creadora, de manera que solo se utilicen aquellos músculos que son imprescindibles en la acción. En un principio, la relajación debe controlarse conscientemente. Sin embargo, a través del entrenamiento, el actor aprende a relajar los músculos de forma automática y espontánea. Los ejercicios de Stanislavski dedicados a la relajación muscular constan de 3 fases. Primero, la detección de la tensión superflua mediante la autoexploración o la exploración asistida desde el exterior. Segundo, la liberación mecánica de la tensión necesaria mediante el control, la relajación propiamente dicha. Y tercero, la justificación de la postura. Esta última idea de la justificación permite anclar la relajación muscular dentro del proceso de la vivencia sobre el escenario. En este sentido, para que cada acción pueda librarse de toda tensión innecesaria, esta debe basarse en las circunstancias dadas y el sí mágico. De esta manera, una posición deja de ser una mera pose vacía para convertirse en una acción que tiene un objetivo activo. Stanislavski nos ofrece un ejemplo a través de uno de sus alumnos literarios. Supongamos que levanto las manos sobre mi cabeza y me digo: si estuviera de pie en esta posición y sobre mí, en una rama alta, colgar un melocotón,
cómo debería actuar y qué haría para alcanzarlo. Es suficiente creer en esta ficción para que inmediatamente una pose sin vida se convierta en una acción real con un verdadero objetivo: alcanzar el melocotón. Basta sentir la verdad del acto y enseguida la naturaleza misma ofrece su ayuda. La tensión superflua se atenúa, la necesaria se afirma, y todo esto transcurre sin intervención técnica consciente.